En esta ocasión el tema que quiero tratar es lo que están viendo allí, el milagro de la santificación. El domingo pasado vimos lo que es el fruto de arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Lo que viene de manera natural y de manera bíblica es esto, y es lo que quiero tocar en esta tarde ya. Romanos 6, 20 al 23, como hemos leído, el apóstol Pablo escribe estas palabras. A ver, creo que algo sucede que no me avanza. ¿Ok? Gracias. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tiene por fruto la santificación. Tiene por fruto, tiene por resultado la santificación. Y como fin, la vida eterna. Ahora que ha sido libertado, que ya no es esclavo del pecado, ahora que ya es una persona redimida por la sangre de Cristo, tiene por fruto la santificación. Y a través de la santificación, la vida eterna. ¿Sí? Otra traducción dice, cuando ustedes eran esclavos de la naturaleza pecaminosa, eran libres de hacer lo correcto. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que ahora están avergonzados de esas conductas, comportamientos que conducen a la condenación eterna. Pero ahora son libres del poder del pecado y son siervos de Dios. Ahora tienen por delante el camino de la santificación que les conduce a la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. El milagro de la salvación. La vida cristiana es una sucesión de milagros. Todo lo que viene de Dios es milagros. La convicción de pecado que nos llevó al arrepentimiento es un milagro. El nuevo nacimiento, la regeneración es un milagro. Nada es humano, todo es divino. Es un milagro porque trasciende a la capacidad humana, trasciende a la conciencia humana, trasciende al sentimiento humano. Todo es milagro. La vida cristiana es un milagro. La santificación es un milagro que lleva a la vida eterna. La palabra milagro, la palabra semellón, no aparece en la Biblia como tal. No encontramos la palabra milagro, pero sí encontramos la palabra señal. El apóstol Juan usa mucho la palabra señal y dice Juan 20:30, Jesús hizo muchas señales. Y señal se traduce como milagro, algo que solo es propio de Dios. Un milagro es algo que solo es propio de Dios y no de la naturaleza humana. Las religiones son humanas. El cristianismo es un milagro. La conversión es un milagro. La salvación es un milagro. Porque todo surge de Dios. Seguiré siempre. Porque hay una acción divina primero. Tenemos libertad de elección. Podemos decidir servir o no servir al Señor. Podemos decidir ser fieles o infieles.
Dios va a juzgar aquello. La santificación es la acción divina para quienes somos siervos de Dios. Habiendo sido liberados de la naturaleza pecaminosa, ahora son siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Y tienen como fin la vida eterna a través de una santificación progresiva. Entonces la santificación es la respuesta divina para quienes muestran un genuino arrepentimiento. Es Dios que santifica, no nosotros. Él es quien santifica. ¿Sí? Él es quien nos aparta, nos consagra para el servicio a su nombre. No es como yo sienta. No es servir al Señor como a mí me parece o como yo sienta. Han sido consagrados. Esa es la idea de santificación. Algo apartado o consagrado para un servicio especial. En este caso, el servicio a Dios. Un cuadrito que nos puede ayudar. A ver, tengo esto allí. A ver si esto nos ayuda. Allí abajo tenemos arrepentimiento y conversión como la base de este triángulo. Y la base es arrepentimiento y conversión. Allí parte todo. Cuando el Espíritu Santo nos llevó a un genuino arrepentimiento por convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado un día, nos hizo saber nuestra condenación y nosotros respondimos con una conversión. Decidimos servir al Señor. Decidimos volvernos del mal camino. Inmediatamente de la conversión, del arrepentimiento, viene la regeneración. El bautismo que el Espíritu Santo nos hizo en Cristo. Nacimos de nuevo. Todo simultáneo, arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento en un par de segundos. E instantáneo. Recibimos a Cristo, pedimos perdón, inmediatamente el Espíritu Santo hace el milagro de nacer de nuevo. El milagro más grande, el nuevo nacimiento. Que no es obra humana, no es obra de la religión. Y de allí empieza entonces la santificación, que es una experiencia progresiva. Los dos primeros, arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento, son instantáneas. Pero viene una suerte de camino, por eso lo puse hacia arriba. Un camino que es costoso, que es cuesta arriba, pero que conduce a la vida eterna. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta santificación es progresiva. Vamos experimentando santificación hasta llegar a la plenitud. Es un proceso de todos los días, de cada instante, a través de cada lucha. Estamos viviendo esto. Hemos sido santificados. Hemos sido apartados por la fe en Cristo. Tienen por fruto ahora, dice Pablo, la santificación. Algo que Dios nos da. El resultado de haber sido sanado, perdonado, es que hemos sido apartados. Todo es acción divina. La santificación que procede a la regeneración, entonces, es una obra milagrosa operada por el Espíritu Santo a favor de quienes han convertido sus vidas a Cristo. Esta obra milagrosa se manifiesta en varios aspectos. En primer lugar, separando al creyente del mundo. Sacándonos del mundo. Jesús, ahí en Juan 17, oraba:
no ruego que los quites del mundo, lo dijimos en algún momento, no los quites de la tierra. Ahí está la palabra mundo. No ruego que los quites de la tierra, ¿sí? Sino que los guardes del mal. Una traducción más exacta dice que los libres del maligno. Líbralos del maligno, que es quien domina este mundo. No los quites de la tierra, pero guárdalos del maligno. Es la oración que Jesús hace al Padre. No son del mundo. Mundo como sistema. Mundo como sistema de vida en este caso. No los quiten del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Separándonos del mundo, separando de los sistemas corruptos, de las ideologías perversas, de las maneras de pensar corruptas, de las conductas pecaminosas. La santificación nos separa, nos aparta. Están en el mundo, están en la tierra, pero no son del mundo. Entender esto y caminar en esto es santificación. Hemos sido transformados por el poder de Dios. Hemos recibido una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios por haber recibido a Cristo. Y la oración que Jesús hace al Padre: no lo quites de esta tierra, pero guárdalos del maligno. No son del mundo. Estos redimidos no son de esta tierra, no son de este mundo, no son parte del sistema. Han muerto al pecado, son nueva criatura. Nosotros queremos seguir ligados al mundo. Nosotros queremos seguir pensando como el mundo piensa. Queremos estar donde el mundo está. Queremos compartir con el mundo. Jesús dice: no son del mundo. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. La palabra santifica. Por eso que es importante la palabra. Por eso es que es importante el estudio de las Escrituras. Más que todo lo que podamos hacer como iglesia. Porque la palabra santifica. La palabra redarguye, la palabra confronta, la palabra sana. Pablo decía a Timoteo: toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. La palabra tiene poder sanador. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Nos hace bien meditar todos los días en la palabra. Nos hace bien reflexionar en la palabra. Todo lo demás es bueno, como dije al principio. Es lindo cantar, nos gusta cantar, sentir la presencia del Señor, hablar en lengua, danzar, todo es lindo. Pero nada de ello santifica. Nada de ello santifica. Podemos orar mucho, pero si no es en base a la palabra, es una oración que no sirve. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. El Señor nos santifica. Él hace la obra de separarnos progresivamente del mundo, de los sistemas imperantes. Aquí está nuestra decisión. ¿Queremos seguir siendo tratados por Dios? ¿Queremos seguir permitiendo que el Espíritu Santo nos santifique? ¿O queremos quedarnos en dos aguas, un poco allá y un poco acá? A eso Jesús le llamó en el Apocalipsis los tibios. Los tibios. No es frío ni caliente, eres tibio.
La santificación es nuestra responsabilidad, contribuir, colaborar con la obra de Dios. Lo otro que nos ayuda a la santificación, que Dios lo hace, es ayudándonos a hacer morir la carnalidad, que es el factor que impide, el factor humano que impide la buena santificación. Nuestra carnalidad es el peor de los enemigos, más que el diablo. El diablo no hace nada cuando hay un creyente que no da lugar a la carne. El diablo no puede. La carnalidad nuestra abre ventanas al diablo. La carnalidad es el peor enemigo de la santificación. La carnalidad. El apóstol Pablo dice a los romanos, porque si vivís conforme a la carne, va a morir. Pero si por el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, entonces vivirá. El Espíritu Santo es el verdugo de la carnalidad nuestra. Por la obra del Espíritu Santo haremos morir, nosotros haremos morir las obras de la carne, que son conductas, que son comportamientos. Gálatas capítulo 5 tiene una lista de obras de la carne. Dios hace la obra, el Espíritu Santo hace la obra. Por el Espíritu, por el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu Santo, usted y yo y cada creyente puede hacer morir las obras de la carne. Amén. Esto es santificación. Nos aparta, pero también el Espíritu Santo actúa como el gran ayudador para hacer morir aquellos apetitos, aquellos deseos, aquellas conductas que la Biblia llama como carnales. La iglesia de Corinto tenía todos los dones y ministerios. Dice Corinto, 1 Corintios capítulo 1, han sido enriquecidos en dones. No les falta ni uno. Pero capítulo 3 dice, ustedes son carnales, porque hay celos, hay contienda, hay envidias. Son carnales. Hay ira, hay contienda, hay celos, carnales. Y los carnales no heredan el reino. La santificación es vencer la carnalidad progresivamente, hacerla morir. Por el Espíritu Santo harán morir las obras de la carne. Porque si viven conforme a la carne, entonces están muertos. Pero si por el Espíritu ustedes vencen las obras de la carne, ustedes van a vivir. Amén. ¿Se entiende? ¿Cuál es la batalla? Contra mi carnalidad. Apetitos, deseos engañosos, corrientes mundanales. Eso es carnalidad. Flojera, negligencia y todo aquello que la Biblia condena y que sabemos que es carnalidad. Pablo acuñó ese concepto, solamente él lo usa. Los carnales, la carnalidad, andar conforme a la carne. Esto habla de creyentes que han sido regenerados, pero que viven como inconversos. Creyentes nacidos de nuevo, pero que no han madurado y viven y se comportan como inconversos. La santificación es crecer en esto también. Aleluya. Amén. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Sí. Y lo tercero
que es obra de Dios, que es obra del Espíritu Santo, es formar el carácter de Cristo. Dios trabaja formando en nosotros progresivamente el carácter de Cristo. Pablo decía a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra? ¿Cuál es la obra maestra del Espíritu Santo? Formar a Cristo en cada creyente. No son los dones, no son los ministerios. La obra maestra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en cada creyente. Jesús dijo, Él me glorificará. Él me va a exaltar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me va a glorificar a mí. Esa es obra maestra del Espíritu Santo. ¿Sí? Las demás son obras hermosas, pero inferiores. Formar a Cristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en usted la obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Espíritu Santo no está para entretenernos, para hacernos sentir bien. No, está para glorificar a Cristo. Para que cada creyente que está en la santificación glorifique a Cristo y el carácter de Cristo se vaya formando en esa persona. Que el carácter de Cristo se vaya formando. Vamos abandonando nuestros caracteres y asumiendo el carácter de Cristo. El carácter del ser humano se forma, se deforma y se transforma. El pecado lo deforma. Cristo lo transforma. Amén. Y la santificación es la transformación del carácter de Cristo en nosotros, que vamos asumiendo progresivamente. Que cada día algo de Cristo se vaya haciendo evidente en nosotros. Eso es santificación. Algo dinámico. Algo que requiere nuestra participación. Dios hace la obra, pero requiere de nosotros primero entenderla y luego disponernos para que Dios haga la obra. Cuando eras esclavo del pecado, era libre para hacer lo que quisiera. No estaba obligado a cumplir la voluntad de Dios, era esclavo del pecado. Pero ahora que ha sido hecho siervo del pecado, tiene por fruto la santificación. Tiene que entrar en una santificación. Tiene que permitir que Dios trabaje en la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la santidad, habla de practicar, habla de avance en la santidad, en la santificación, avance en esa santificación. Porque si no lo hace, nadie verá al Señor. Él me glorificará, dijo Jesús. La santificación del creyente entonces no es algo humano, no es algo de la religión, no es algo de los años de experiencia, no es algo de la mucha teología que tengamos. Es milagro. Es obra de Dios en favor de mortales y pecadores como nosotros, que por gracia hemos sido llamados. Es milagro del Espíritu Santo. Al igual que la regeneración, requiere así que cada creyente con humildad colabore en esta obra que es indispensable para la salvación. ¿Qué se nos pide a nosotros? Humildad, disposición, postura de siervo de Cristo.
ahora es siervo de Cristo. Ahora es siervo del Señor, sierva del Señor. Con Dios tampoco hay libre albedrío. Obedece o no obedece. Lo hace o no lo hace, asume las consecuencias. Amén. Me fascina esta palabra. Amén. Los carnales no heredan el reino. El carnal no está viviendo la santificación que Dios regala. Que Él la está viviendo. Los creyentes que aman al Señor y que entienden que son siervos de Dios. Habiendo sido esclavo del pecado, hacía lo que quería y no había nada que lo impidiera porque esto lo hacía. Pero ahora que ha sido transformado en siervo de Cristo, tiene por fruto la santificación. Póngase en pie y oramos al Señor.